Una clasificación, según la Real Academia Española, sería la acción o efecto de clasificar, que a su vez sería ordenar o poner por clases algo. Y una clase sería un conjunto de elementos con características comunes. La taxonomía sería la ciencia que trata de los principios, los métodos y fines de la clasificación. A una clasificación biológica también se la denomina taxonomía. Muy importante, cada elemento es clasificado en una sola clase dentro de una clasificación determinada. No puede pertenecer a dos clases simultáneamente. Las clasificaciones pueden mostrarse como una estructura de árbol, donde una clase se puede subdividir en otras, pero nunca una subclase puede pertenecer a dos ramas del árbol. Los recursos para representar clasificaciones dentro del estándar IFC las podemos consultar directamente en la web de la Building Smart. Debemos buscar la IFC Specification Database. A partir de ahí se puede acceder al desarrollo del estándar que esté vigente. La vista final de la especificación se puede consultar en una página con unos menús en la parte superior. En esta página vamos a tener acceso a toda la información disponible del estándar, desde los esquemas núcleo, core esquemas, XIMAs, o lo que podemos hacer es buscar por orden alfabético alguna entidad concreta. En nuestro caso vamos a buscar las entidades directamente relacionadas con clasificaciones. Encontramos una primera entidad que es la IFC Classification y dentro del estándar vemos desplegada a la derecha, la ventana principal, todos los detalles de la definición de esa entidad. La segunda entidad que encontramos en relación a clasificaciones sería la IFC Classification Reference. Igual que antes, podemos ver todos los atributos asociados a esa entidad en lenguaje Express e incluso podemos rastrear cambios con las versiones anteriores. Llegamos a una zona donde se definen todos los atributos posibles que tiene esa entidad. Dentro de las definiciones de los atributos vamos a poder ver el nombre del atributo y el type, que sería el formato de representación de ese atributo. Esto sería un ejemplo de clasificación al uso, donde vemos que hay unos ítems principales de clasificación y luego varias subdivisiones o varias categorías. Pueden llegar hasta 4 niveles. En un modelo IFC podemos ver las clasificaciones, por ejemplo, con un viewer como BeamVision, yendo al menú Objetos y a la derecha el botón de clasificaciones. Vemos un detalle y es que en este modelo hay 3 clasificaciones distintas que pueden convivir perfectamente. Las clasificaciones pueden responder en un caso a un criterio funcional, a una clasificación según el plan de obra o una clasificación que responde a presupuestos o costes. Y por supuesto puede haber elementos no clasificados. En este otro ejemplo podemos ver una clasificación de un software llamado Istran, donde elementos que inicialmente no tienen una entidad específica dentro de IFC se pueden clasificar dependiendo conceptos utilizados en ferrocarriles. Veamos ahora cómo crear una clasificación utilizando un software llamado SimpleBeam que nos permitirá tanto generar la estructura como asignar las entidades a una clasificación u otra. En pantalla podemos ver cómo en el help de SimpleBeam se especifica
con mucho detalle cómo definir el sistema de clasificación dentro de lo que sería un template, una hoja Excel, para luego poder introducirlo dentro de SimpleBeam. Vemos que se proporciona un ejemplo muy claro de cómo introducir los distintos niveles y las descripciones, que es lo que luego nos aparecerá dentro del visor del modelo. Hemos utilizado una clasificación de ejemplo de usuario cualquiera para que veáis cómo se introduce. Los templates de SimpleBeam utilizan una plantilla Excel para introducir muchos procesos de chequeo. No es una herramienta difícil de entender, pero necesita de algo de entrenamiento. Por eso veis en la parte de abajo esa serie de pestañas orientadas a distintos problemas de chequeo. Un detalle es que veis cómo se resuelven los distintos escalones de las estructuras y subestructuras de la clasificación. La plantilla finalmente la guardamos dentro del repositorio de plantillas de SimpleBeam y estará lista para usarse dentro del interface del programa. Una vez elegido el fichero, SimpleBeam cargará esa estructura de clasificación y la podemos ver a la izquierda del interface. Vemos que lo que aparece en la estructura de árbol dentro de SimpleBeam responde a lo que teníamos en el Excel cuando hemos generado la plantilla. Finalmente llega el momento de asignar las entidades a distintas clasificaciones, porque hemos creado la estructura, pero ahora tendremos que llevar las entidades a cada clasificación que hayamos definido. En SimpleBeam se hace pinchando los elementos y arrastrando, y eso nos permitirá fácilmente ir traspasando entidades a cada clasificación que queremos. El interface del programa nos va a permitir luego seleccionar todo lo que esté incluido en una clasificación y utilizar las ventanas que tenemos a la derecha de incluido-excluido para gestionar mejor el dibujo y comprobar que todo está clasificado correctamente. O sea que todas las cosas que tenemos del modelo, cada cosa está en una clasificación determinada.